Bien, vamos a continuar. A ver, por aquí tengo el quiz número 3. Ahí he visto que algunas respuestas han fallado. Entonces vamos a ver algunas de las respuestas, algunas de las preguntas. Y si tiene usted alguna observación, alguna consulta, algún comentario respecto de alguna de las preguntas, por favor me lo hace saber para ampliar un poquito más, tal vez si es que no estuviera de todo claro. Bien. A ver, los cambios de las variables esenciales requerirán hay que llenar, completar el espacio en blanco de la especificación del procedimiento establecido y clarificación de una nueva especificación del procedimiento de soldadura. Hay que completar acá evaluación, aceptación, emisión, recalificación. Cuando hablamos de los cambios de las variables esenciales, eso está asociado siempre a una recalificación, ¿no? Y eso está en el alcance del capítulo 5. Siguiente, las variables esenciales D se aplicarán cuando no se requieran valores de dureza y o tenacidad especificados por la compañía. Las variables esenciales ¿de qué categoría o de qué tipo? Categoría 1, 2, tipo 1, tipo 2. Se aplicarán cuando no se requieran. Cuando no se requieran, estamos hablando de un WPS estándar, es decir, categoría 1. Eso lo encontramos también en la tabla 1, las dos categorías. Variables esenciales. Un cambio en el proceso de soldadura para cualquier pasada o grupo de pasadas, es decir, pase de relleno o pase de acabado. Hay que señalar si esto es verdadero o falso. Un cambio en el proceso de soldadura para cualquier pasada o grupo de pasadas. Entonces, según la tabla 1, esto es verdadero para procesos. Siguiente, variables esenciales. Un cambio en el SMYS nominal del metal base menor que el del material base utilizado durante la calificación. Esta variable esencial es verdadera, es falsa. Cada vez que hacemos un cambio en el SMYS nominal, la resistencia a la fluencia mínima especificada, SMYS, del metal base, menor que el del material base utilizado durante la calificación. Esto es falso, ¿sí? Acá no es menor, sino es mayor. Esto también lo encontramos en la tabla 1. O sea, cuando hacemos un cambio en el SMYS nominal del metal base mayor que el del material base utilizado durante la calificación. Bueno, pero eso se ha indicado aquí como falso. Todo eso es tabla 1, por si acaso. Cuando una prueba de calificación de procedimiento utiliza dos diferentes límites de fluencia de materiales, el procedimiento solo debe ser calificado para soldar juntas donde al menos uno de los materiales base es, ¿qué cosa? Menor, mayor, igual o mayor que el límite de fluencia más bajo del material utilizado durante la calificación y la otra no mayor al máximo de la combinación. Entonces, este es un caso también de variable esencial de materiales base, donde se usan dos materiales base diferentes, ¿ok? Entonces, cuando una prueba de calificación de procedimiento utiliza dos diferentes límites de fluencia de materiales base, son dos materiales base diferentes, diferentes números SMIS o números de fluencia, límite de fluencia. El procedimiento solo debe ser calificado para soldar juntas donde al menos uno de los materiales base es, que será mayor que el límite de fluencia más bajo o menor. Entonces, la respuesta es igual o menos. Igual o menos que el límite de fluencia más bajo del material utilizado durante la calificación. Esto mismo se va a aplicar, me parece, a otro ejercicio por aquí. Se realizó una prueba de calificación de procedimiento de una tubería de 8 pulgadas de diámetro y 16 milímetros de espesor. También todo esto es tabla 1. Rango de espesor calificado. ¿Cuál es el rango de espesor calificado? 3.9 a 32,
¿Cuánto vale el T? Vale 16. La tubería es de 8 pulgadas de diámetro. Tienes 3.9 a 32, 3.9 a 16, 3.0 a 25, 3.0 a 50. Y claramente esto es 3.9 a 32 milímetros. Se realizó una prueba de calificación de procedimiento de una tubería de 24 pulgadas de diámetro y 28 milímetros de espesor. ¿Cuál es el rango calificado? El espesor calificado. Estamos hablando de un espesor mayor a 25 milímetros. Entonces, según la tabla, y podemos ubicarlo rápidamente, ¿sí? El T vale 28. Vamos a ubicar la tabla, tabla 1. La tabla 1 nos muestra todas las variables esenciales y estamos en rango calificado, espesor calificado. Está aquí, material base, estos son los espesores calificados. Esto es B, ¿no? Entonces, cuando el T es mayor a 1 pulgada, entonces el ejercicio decía, el T vale 28 milímetros, estaríamos en este caso. Dice 0.5 T, ahí limita. 0.5 por 28 nos da 14, hasta un valor ilimitado. Todo esto es rango calificado y esto es en qué rango se ubica el T de la calificación, de la prueba de calificación. Y este es el rango calificado. 0.5 T a ilimitado. 14 a ilimitado, ¿verdad? Respuesta correcta. Seguimos. Variable esencial. ¿Cuál de las siguientes no es variable esencial? Un cambio de soldadura de filete a soldadura de ranura. Es decir, si la calificación se hizo en filete, ahora se quiere usar ranura. Un cambio de soldadura de ranura a soldadura de filete, es lo opuesto, ¿no? Se hizo la prueba de calificación de ranura, ahora se quiere usar filete. ¿Es posible eso? Un cambio importante en el tipo de junta, la eliminación o cambio del material del baqui. De estas, una es incorrecta, o más bien dicho, no es una variable esencial. Entonces, es de ranura a soldadura de filete. Si se hizo la prueba de calificación en ranura, ahora se quiere usar en filete. A ver, quiero ver si está correcto esto, ¿no? Vamos a la tabla. A ver, procesos. Veamos. Creo que 5423. 5423, bien. Ah, ya sí. Ya, cambio en el tipo de junta, un cambio mayor en el tipo de junta, eso sí está, eso sí es variable esencial. Un cambio de filete a ranura, pero no viceversa. Creo que hay un error ahí en la respuesta. A ver, un cambio de filete a ranura, ¿sí? Eso sería variable esencial, pero no viceversa. Es decir, de ranura a filete, eso no es variable esencial. Un cambio de filete a ranura es variable esencial. De filete a ranura, que es esta, de filete a ranura, esta es variable esencial, pero no viceversa, dice, que sería esto justamente, ¿no? De ranura a filete. Ahora vamos a la tabla. Ya, sí es correcto. Siguiente decía, se hizo una calificación de procedimiento en posición 1G,
se requiere usar el procedimiento en posición 2G. ¿Estará calificado el procedimiento para ser usado en 2G? Bueno, la tabla 1 te hace referencia no tanto a posiciones, pero sí te dice a posición rotada o posición fija. Entonces, está haciendo el cambio de una posición 1G, que es posición rotada, a posición 2G, que también es rotada. Entonces, no dice nada al respecto. Dice más bien, vamos a ver la tabla ahora sí, por acá, ¿no? Un cambio de posición de soldadura por rotación a fija, pero no viceversa, de rotación a fija, pero no de fija a rotación. Y aquí estamos haciendo un cambio de 1G a 2G, ambas son posiciones de rotación. Lo diríamos si está calificado. Se hizo una calificación de procedimiento en posición 2G. Se requiere usar el procedimiento en posición 5G. ¿Está calificado el procedimiento para ser usado en 5G? Estamos cambiando ahora sí, miren, de una posición, se hizo la calificación en 2G, o sea, una posición rotada. Y ahora se quiere usar en producción posición 5G, que es una posición fija, sin rotación. Estamos cambiando de posición rotada a fija. Y la tabla dice de posición rotada a posición fija. Cambio de posición soldadura de rotación a posición fija, pero no viceversa. Entonces, justamente es lo que dice la variable esencial. Diríamos entonces, no está calificado. Los últimos se calificó un procedimiento con material base API 5L, X56, tal vez, si es que no tiene usted toda la referencia de lo que son estos estándares. Ahora les voy a compartir el estándar, o podemos dar un vistazo general. Luego, una siguiente clase podemos ampliar un poquito más, pero por lo menos para efectos de responder a estas preguntas, ¿no? La especificación API 5L es una especificación que se ha emitido con los fines de agrupar, ¿sí? Por diferentes grados las tuberías, ¿no? Están las tuberías X40, 42, 56, 60, 65, 70, etcétera, ¿no? Entonces, son grados de las especificaciones. Entonces, ahora les muestro en un momento los valores, ¿ya? Pero aquí les he puesto entre paréntesis lo que es la resistencia a la fluencia. Entonces, el SMYS 56.600 está relacionado con este valor de 56. Y ese sería el valor exacto de la resistencia a la fluencia para el X56, para el grado X56. Y para una tubería de grado X60, su SMIS es 60.200. Entonces, se usó en la prueba de calificación de procedimiento una tubería de grado X56. Y ahora queremos usar una tubería de grado X60 con mayor resistencia a la tracción. ¿Será eso viable, posible? Y si es que no es posible, seguramente se requiere la recalificación. Entonces, alternativas tenemos el procedimiento, está calificado para soldar API 5LX60. El procedimiento está calificado para soldar materiales con mayor valor SMIS. Y por aquí la respuesta es la última. El procedimiento debe ser calificado. El SMIS es mayor que el que se usó en la calificación. El SMIS es mayor que el que se usó en la calificación. Bien. ¿Dónde encontramos esa información? También la encontramos en la tabla 1, material base, por aquí. Material base. Un cambio en el SMIS nominal del metal base mayor, ¿sí? Mayor que del material base utilizado durante la calificación, y es justo ese caso. Se usó un X56, ahora se quiere usar un X60, un material base con SMIS mayor que el que se usó en la calificación. Esto representa una variable esencial. Por lo tanto, se requiere una recalificación.
cada vez que hacemos ese cambio, ¿no? La última, se realizó una prueba de calificación de procedimiento con dos materiales base diferentes. Material base 1 con SMIS 320 megapascales. Material base 2 con SMIS 390 megapascales. Se requiere soldar con dicho WPS en producción dos materiales con SMIS 300 megapascal y 400 megapascal. Entonces, noten ustedes, se hizo la prueba de calificación con dos materiales base, material base 1, material base 2. El material base 1 tiene 320 megapascal y el material base 2 tiene 390 megapascal. De estos dos, el material base 1 tiene el menor valor. 320 es menor que 390. Entonces, ahora se requiere soldar en producción con un valor, miren, 300 megapascal. Es menor que el material base 1, que era 320. Y es mayor que el material base 2, que era 390. ¿Sí? Ahora queremos usar 400 megapascal. Por una parte, hemos bajado el valor del material base 1 y por otra parte hemos excedido el material base 2. ¿Ok? Pues vamos a ver qué dice la tabla 1 al respecto. Cuando una prueba de calificación de procedimiento utiliza dos diferentes límites de fluencia de materiales, el procedimiento solo debe ser calificado para soldar, dice, juntas donde al menos uno de los materiales base, es igual o menor que el límite de fluencia más bajo, ¿sí? Al menos uno de los materiales base es igual o menor que el límite de fluencia más bajo del material utilizado durante la calificación, por una parte. Y la otra, no mayor al máximo de la combinación, no mayor al máximo. Entonces, por una parte sí se acepta que uno de los materiales base sea menor que el más bajo de los utilizados en la calificación. Y por otra parte, se acepta un material base en la nueva combinación, dice no mayor al máximo de la combinación. No mayor al máximo de la combinación. Entonces, en el ejercicio, esto último no se cumple, ¿no? Dice que no sea mayor al máximo de la combinación. ¿Cuál es el máximo de la combinación? En la calificación, entre 320 y 390, el 390 claramente. 390 es el mayor. Entonces dice, no debe ser mayor al más alto de la calificación, o sea, 390, no debe ser mayor. Pero en ese caso sí es mayor, 400. Por eso decimos que se debe recalificar el WPS, el material con SMIS de 400 megapascal es mayor que el material base 2 utilizado en la calificación. Listo. Estas últimas dos preguntas estaban tal vez un poquito más complejas, pero igual todo está en la tabla 1, ¿sí? Entonces seguimos al pie de la letra lo que indica la tabla 1, entonces no va a haber ninguna dificultad. Listo. No sé si hay alguna consulta de todos estos ejercicios o tal vez del capítulo 5, porque estamos ya próximos a pasar al capítulo 6. ¿Todo claro? De momento, no sé. Creo que no habría consultas por el momento. Muy bien, No, de parte mía no, ingeniero. muy bien, excelente. Listo, entonces nos alistamos para entrar al capítulo 6, calificación de soldadores. No es un capítulo muy amplio, no son muchas páginas, pero sí también hay que detenerse en algunos párrafos o ítems de especial interés. Entonces vamos ahora con calificación de soldadores. El propósito de la prueba de calificación del soldador debe ser determinar la capacidad de los soldadores para realizar soldaduras sólidas.
propósito de la prueba de calificación de soldador debe ser determinar la capacidad de los soldadores para realizar soldaduras sólidas. Cada soldador debe estar calificado de acuerdo con los requisitos aplicables de 6.2 a 6.8 antes de realizar una soldadura de producción. Es posible calificar un WPS y un soldador con una junta de prueba. Bien, es posible calificar un WPS y un soldador con una sola junta de prueba. Lo normal es que se haga por separado. Lo normal es que se haga la calificación de un procedimiento y por otra parte se hace la calificación de un soldador, siguiendo un WPS. Eso es, digamos, lo normal o convencional. Nuevamente repito, lo normal, lo convencional es que se haga una calificación de procedimiento y aparte se haga la calificación del soldador. Y cada prueba con un cupón de prueba. ¿Sí? O sea, la calificación de procedimiento con un cupón de prueba y la calificación de soldador con otro cupón de prueba. Bien, eso es lo normal. Pero el código permite, dice, ¿sí? es posible, es posible calificar una WPS y un soldador con una junta de prueba. ¿Ok? Es posible, dice. La intención de esta norma es que un soldador que complete satisfactoriamente la prueba de calificación del procedimiento sea un soldador calificado, siempre que la cantidad de especímenes de prueba requerida por 6.5 haya sido removida, probada y cumpla con los criterios de aceptación de 5.6 para cada soldador. En tales casos, no se requiere el cumplimiento verificado de una WPS, ya que el soldador establecerá los parámetros de la WPS como parte del proceso de calificación. Entonces, la intención de la norma, dice, es que un soldador que complete satisfactoriamente la prueba de calificación del procedimiento sea un soldador calificado. ¿Ok? Es más, lo normal es que la calificación de un procedimiento sea hecho por un soldador que ya está calificado. Eso es lo normal, ¿no? La calificación de un procedimiento normalmente se hace haciendo uso de un soldador calificado. Bien, luego de que tenemos ya el procedimiento calificado, ya procedemos con las respectivas calificaciones de soldador. Pero como hemos indicado, cumpliendo con todos los requisitos del código, de los ítems mencionados también, entonces sí es posible, es viable, calificar un procedimiento y calificar un soldador con un solo cupón de prueba. Una nota por aquí. Las variables esenciales asociadas con el procedimiento y las calificaciones del soldador no son idénticas. Las variables esenciales para la calificación de soldador se especifican en 6.22, perdón, 6.22 y 6.32. Entonces, así como hemos visto, variables esenciales, que era la tabla 1 para calificación de procedimiento, también tenemos variables esenciales para la calificación de un soldador. Es una tabla o una lista no tan extensa como la tabla 1, pero que también hay que manejar esas variables cuando se trata de calificación de soldadores. Antes de comenzar las pruebas de calificación, se debe permitir al soldador un tiempo razonable para ajustar el equipo de soldadura que se utilizará. El soldador deberá seguir los requisitos de la especificación del procedimiento de soldadura calificado, aplicable a menos que el soldador esté soldando una junta de prueba de calificación de procedimiento. ¿Sí? Hay una pregunta, Ricardo, con el micro encendido. ¿Hay alguna pregunta, Ricardo? Está el micro encendido. Mm, Bien, había un poquito de interferencia tal vez. Si hay alguna consulta, por No, favor no. me interrumpe y plantean la pregunta con toda libertad. Listo.
Antes de comenzar las pruebas de calificación, se debe permitir al soldador un tiempo razonable para ajustar el equipo de soldadura que se utilizará. Entonces, hay que darle a los soldadores el tiempo debido. O sea, no hay motivo por qué apurar, apresurar a que se haga ya la prueba de calificación. Hay que darle el tiempo debido para que el soldador haga los ajustes respectivos, unas pruebas previas, control de los parámetros y el soldador esté listo para hacer su prueba de calificación. ¿Cuánto es un tiempo prudencial? Bueno, no sé, ya eso dejamos a criterio de cada inspector. ¿No? Podría ser una hora, media hora, una hora y media, no sé. Va a depender también de que tengamos todas las condiciones para cuando se hace la prueba de calificación. A ver, el soldador deberá seguir los requisitos de la especificación del procedimiento soldador. Entonces, dentro de las calificaciones convencionales, como dijimos, lo normal es que un soldador siga un procedimiento que ya está calificado. Es decir, él ya tiene un WPS en sus manos que ya está calificado y él va a seguir simplemente tal como si fuera una receta de lo que va a hacer, qué parámetros va a establecer en su equipo y bueno, él sigue simplemente lo que dice el procedimiento. Entonces, el soldador deberá seguir los requisitos de la especificación del procedimiento de su calificado, ¿sí? Aplicable, a menos que el soldador esté soldando una junta de prueba de calificación del procedimiento, es decir, lo que indicamos que también es viable, a menos que estemos haciendo una prueba de calificación y a su vez, con el mismo cupón de prueba, estemos calificando al soldador. La calificación de los soldadores se realizará en presencia de un representante aceptable por la empresa. Eso también es importante resaltarlo. La calificación de los soldadores se realizará en presencia de un representante aceptable para la empresa. Ahora, no dice, por lo menos aquí en este código, no menciona que el representante sea un inspector CWI. Se estila usar un CWI, un inspector CWI, pero no necesariamente porque el código lo diga así, ¿ok? En los contratos se suelen establecer una cláusula donde indica que debe estar presente un CWI, ¿ok? Pero no lo dice explícitamente. Un soldador deberá calificar para soldar mediante la realización de una unión de prueba. ¿Sí? Bueno, como hemos visto, los cupones de prueba también. Ahora vamos a ver los cupones de prueba para calificación de soldados. Seguimos. Cuando se utilizan segmentos de niples de tubería para una junta de prueba, se deben apoyar de manera que se produzcan soldaduras típicas, planas, verticales y sobre cabeza. No se deben usar segmentos de niples de tubería o accesorios para juntas de prueba de diámetros iguales o menores a 12 pulgadas 3/4 de diámetro exterior. Ahora vamos a ver también en algunas gráficas que vienen a continuación esto de los segmentos y vamos incluso a ver cuando tenemos la opción de calificar a dos soldadores en un solo cupón de prueba. Cuando las uniones de prueba se completen usando niples de tubería de circunferencia completa o accesorios con un diámetro superior a 12 pulgadas 3/4. Una prueba de calificación de soldador debe ser realizada por cualquiera de las siguientes. Nuevamente, hay que prestar bastante atención aquí, tomar nota también. Suelen venir algunas preguntas referentes a esta sección, este párrafo específico. Cuando las uniones de prueba se completen usando niples de tubería, es decir, dos tramos de tubería que se unen a topo, ¿okay? Usando niples de tubería de circunferencia completa
de circunferencia completa o accesorios con un diámetro exterior superior a 12 pulgadas 3/4. Estamos hablando de diámetros considerables mayores a 12 pulgadas 3/4. Una prueba de calificación de soldador debe ser realizada por cualquiera de los siguientes. 1. Soldar la circunferencia completa cuando lo permita el WPS utilizado para la calificación. Soldar la circunferencia completa cuando lo permita el WPS utilizado para la calificación. Entonces, esta es una posibilidad, una opción. Soldar la circunferencia completa. Entonces, esa es una calificación. 2. Un solo soldador que suelde al menos la mitad de la circunferencia de una junta de prueba. Entonces, miren, esta es una segunda opción. Tenemos una circunferencia. Vamos a ver si podemos graficar acá. Bien, ahí tenemos la circunferencia de la tubería, del nipple, ¿sí? Y vamos a unirlo a tope. Entonces, la primera opción es que un solo soldador, haga la circunferencia completa, uno solo. Pero ojo que estamos hablando de diámetros superiores a 12 pulgadas 3/4. Un poquito más de 300 milímetros de diámetro exterior. Entonces, primera opción, un soldador suelda toda la circunferencia. Entonces, eso constituye una prueba de calificación de soldado. 2. Un solo soldador, ¿sí? No dice dos, dice un solo soldador suelde al menos la mitad de la circunferencia de una junta de prueba. Es decir, tenemos el cupón de prueba. El cupón tiene una circunferencia, pero el soldador solamente va a soldar la mitad, ¿sí? Al menos la mitad. Dice, el término exacto es un soldador que suelde al menos la mitad. Es decir, puede soldar la mitad, puede soldar un poquito más, puede soldar tal vez 3/4 de circunferencia, pero dice al menos la mitad. Lo dice claramente. Cuando dice al menos, es mínimo la mitad, pero puede ser más, puede ser un poquito más de la mitad. ¿Ve? Y con eso ya se calificó el soldador. No es necesario que suelde toda la circunferencia por el diámetro considerable que está soldando. Entonces, el código considera que esto es la mitad es suficiente. Un poquito más podría ser, pero eso es suficiente para esos diámetros. 3. Usar dos soldadores para completar la soldadura de la circunferencia completa. Entonces ahora estamos en una tercera opción. Vamos a usar dos soldadores. Podría ser que uno inicie aquí, en la parte superior, a las 0 horas, y vaya en sentido descendente hasta las 6 horas. ¿Sí? Y otro podría estar aquí también y bajar hasta las 6 horas, pero en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ya dos soldadores que están haciendo su prueba de calificación. Y cada uno va a soldar una mitad. Dice, usar dos soldadores para completar la soldadura de la circunferencia completa, durante la cual cada soldador completará la mitad de la circunferencia. Desde la posición, desde las 12, aquí arriba, las 0 o las 12 horas, hasta las 6 en punto. En esta calificación de soldador doble, y pueden tomar nota de este término, calificación de soldador doble de media circunferencia. Estamos asignándole, por el código en todo caso está que le asigna un nombre a este tipo de calificación. Se llama calificación de soldador doble de media circunferencia. En esta calificación de soldador doble de media circunferencia, la circunferencia completa se debe soldar usando dos soldadores, con cada soldador soldando la mitad. Y ya se mencionó esto, pero lo aclara un poco más y lo enfatiza. Usando dos soldadores, con cada soldador soldando la mitad de la circunferencia, que incluye una parte superior, ¿sí? Que incluye una parte superior, incluye una parte lateral y una parte inferior de la junta de prueba. Cada uno tendrá la oportunidad
de soldar una parte superior, una parte lateral y una parte baja. El otro soldador lo mismo. Tiene una parte superior, una parte lateral y una parte baja. De la junta de prueba. Los especímenes de prueba deben ser removidos de la porción de cada soldador, de la soldadura completa. Los especímenes de prueba deben ser removidos de la porción de cada soldador, de la soldadura completa. Los especímenes no deben ser removidos de lugares donde los cordones de soldadura depositados por un soldador superponen los cordones de soldadura depositados por el otro soldador. Es decir, si este soldador inició aquí a las 12 horas, terminó a las 6 horas, ¿ok? Entonces, el otro soldador también ha terminado a las 6 horas, pero en sentido antihorario. Pero en las 6 horas se han superpuesto prácticamente o ligeramente estos cordones. Entonces, de estas zonas, tampoco de la parte superior, en los inicios, de estas zonas no se debe extraer las probetas, los especímenes. Los especímenes no deben ser removidos de lugares donde los cordones de soldadura depositados por un soldador superponen los cordones de soldadura depositados por el otro soldador. Bien. Entonces ahí tenemos los, eh, los tres casos, ¿no? Tres casos, tres posibilidades. Resumimos, un soldador suelda toda la circunferencia, caso uno. Caso 2, un soldador suelda al menos la mitad de la circunferencia, o un poquito más. En tercer caso, dos soldadores sueldan cada uno una mitad, ¿sí? Y no hay más. Por aquí algunas notas. Vamos a borrar esto. Listo. A ver, estoy tratando de activar estas notas, pero no, parece que no están activadas. Pero vamos a ver rápidamente lo que dice aquí. Para las opciones 2 y 3, opciones 2 y 3, todos los especímenes de prueba requeridos por 6.5 deben ser removidos de la mitad soldada de cada, depositado por cada soldado. Los soldadores deben ajustar la junta de prueba. Los soldadores deben ajustar las juntas de prueba en adicionamiento a la ejecución de las soldaduras. O sea, los soldadores no solamente van a depositar la soldadura, sino que ellos tienen que también preparar su junta. O sea, no es que ellos van a ir y van a solamente soldar. Algunos soldadores tal vez podrían exigir eso, ¿no? De que tienen que entregarle la junta ya preparada, ajustada y todo, ¿no? Pero no, los soldadores tienen que ellos mismos hacer los cortes, hacer la preparación de las, de los biseles, el ajuste y todo, ¿no? Hasta la posterior soldadura. Seguimos. A ver,
Vamos con el siguiente párrafo. El grosor de la junta o el espesor de la junta debe ser completado por un soldador a menos que se utilicen diferentes procesos, direcciones de avance o grupos de metal de aporte, de acuerdo con la tabla 4, para completar la junta. También hay que eh, comentarlo. El grosor de la junta debe ser completado por un soldador, ¿ok? Por un soldador. Estamos hablando del espesor, no del diámetro. Hemos visto que sí es posible que suelden dos soldadores, pero ahora estamos hablando del espesor, ¿ok? El espesor de la junta. El espesor, lo normal es que un solo soldador deposite todo el espesor de la junta, pero también hay la posibilidad, y dice, a menos que se utilicen diferentes procesos. Podría ser que se utilicen dos procesos diferentes, uno manual, uno semiautomático podría ser, o direcciones de avance o grupos de metal de porte, de acuerdo con la tabla 4, para completar la junta. En esos casos, sí podríamos usar dos soldadores, por ejemplo, para llenar eh, un primer espesor, podría ser de 10 milímetros, con un proceso, podría ser un proceso gestado, y otro espesor que podría ser con un proceso semiautomático, FK, por ejemplo, que podría ser unos 15 milímetros, 20 milímetros, ya eso va a depender de los requerimientos para las calificaciones. Pero también se mencionó la tabla 4, y aquí tenemos la tabla 4, que son los grupos de metal de aporte para calificación de soldador. Recuerden ustedes que teníamos también grupos de metal de aporte en calificación de procedimientos. Aquí tenemos una tabla propia ya para lo que es calificación de soldadores. Y tenemos las siguientes designaciones. WF1, WF2, F3, F4, continuo, F6, etcétera. Aquí tenemos en la segunda columna el proceso de soldadura. Entonces, esta tabla 4, grupo de metal de aporte, se ha elaborado en función del proceso de soldadura. En algunos casos, SMAU se va a repetir para WF1, F2 y F3, pero WF4 aplica para GMAU o para GTAU. WF5 aplica para OFW, si fuera gas welding, o soldadura por oxicombustible. WF6 aplica para FCAU. Y así tenemos según proceso, según la especificación AWS, tenemos varias, la A5.1, A5.5, por aquí solo A5.5, A5.18, A5.28. Según la especificación, según proceso, ahora tenemos las diferentes clasificaciones contempladas de acuerdo a esta tabla 4, según el código API-1104. Ahí tenemos las clasificaciones, por ejemplo, XX10, XX11. Estos dos clasificaciones se han contemplado para los grupos, el grupo WF1. ¿Ok? Y así tenemos, ¿no? Para cada grupo se ha asignado una limitada lista de clasificación. Bien. Solo tenemos hasta WF6. A ver. Aquí tenemos el sistema, ¿no? El sistema para identificar la clasificación de electrodos en esta norma sigue las especificaciones del metal de aporte de AWS. La X es un designador en la clasificación de metales de aporte de AWS y puede incluir cualquier letra, número o combinación de los mismos, y cuando corresponda puede omitirse. Por ejemplo, el electrodo E6010 aparece como WF1. B. Electrodos revestidos de celulosa, son las notas correspondientes. Donde encontremos esta letra B, aplicará esta nota. Electrodos revestidos de celulosa. Vamos a ver dónde aplica, por ejemplo, aquí en esta tabla, la nota B. Nota B está por acá, los WF1. Nota B,
Los XX10, XX11 son electrodos celulósicos. Por eso está la nota, ¿no? Una nota aclaratoria solamente, o simplemente informativa. Nota B, electrodo revestido de celulosa. Y así tenemos otros donde encontremos la nota C, esto significa que son electrodos de bajo hidrógeno. B, electrodos de bajo hidrógeno con aplicación para vertical descendente. La nota E, se requiere un gas de protección para usar con los metales de aporte en el grupo WF4, WF6. En estos casos se requiere gas de protección. Entonces, la nota C, la nota D, por ejemplo, que son para electrodos de bajo hidrógeno, veamos dónde aplica. Nota C, los de WF2, por ejemplo, tienen la nota C, son electrodos de bajo hidrógeno. Y ahí están los E7015, 7016, 7018, etc. Y la nota D aplica para los WF3. Ahí está la nota D. También son electrodos de bajo hidrógeno, pero era con aplicación de desplazamiento vertical descendente. Bajo hidrógeno para uso en vertical descendente. Y bueno, está la nota E también, WF4. Bien. Cuando se requiera entonces, vamos a acudir a esta tabla 4 para hacer las consultas respectivas. Habría que ir, todavía no llegamos a la lista o tabla de lo que son las variables esenciales. Luego veremos si es que si un cambio, por ejemplo, de número de grupo de metal de aporte es variable esencial. Eso lo veremos luego. Pero vamos con la siguiente información. Cuando se utilizan dos soldadores para llenar el espesor de la junta. Estamos ahora en un caso particular donde se requieren dos soldadores para llenar cada uno un espesor del mismo cupón de prueba. Cada soldador debe tener una soldadura en superficie. Cada soldador debe tener una soldadura en una superficie. Es decir, una superficie de raíz de soldador, otra superficie de la tapa de soldador. Es decir, un soldador le corresponderá la parte de la superficie de la raíz, ¿sí? Es decir, la cara interna de la tubería. Pero el otro soldador va a tener también la cara expuesta de la soldadura por el lado de la superficie externa del conducto. Un defecto descalificará a ambos soldadores sin importar la ubicación del defecto. Nuevamente, un defecto descalificará a ambos soldadores sin importar la ubicación del defecto. No interesa que el soldador A haya soldado la parte de la raíz y el soldador B haya soldado la parte que está en el lado de la cara de la soldadura, ¿no? Entonces, el defecto se detectó en la parte del soldador A, en el lado de la raíz, ¿no? Entonces, ambos soldadores quedan descalificados, independiente de dónde se ubicó el defecto. Pero ojo que esto es dos soldadores que sueldan cada uno un espesor. No estamos hablando de lo que vimos anteriormente, que cada uno suelda media circunferencia. No, eso no es el caso. Estamos hablando de que cada uno deposita un espesor en el mismo cupón de prueba. Para la calificación de soldador doble de media circunferencia, ahora sí ya estamos hablando de que cada soldador suelda una media circunferencia. Y recuerda que le dije que tomemos nota de ese término, ¿no? Soldador doble de media circunferencia. La falla de una junta de prueba de la mitad de la circunferencia de soldadura no afectará la calificación del otro soldador, que soldó la otra mitad de la circunferencia de soldadura. En este caso, sí se manejan de manera independiente las calificaciones. Cuando hablamos de una calificación de soldador doble de media circunferencia. Si un soldador falló en su prueba de calificación, el otro no se ve afectado. Un soldador que califique como soldador de ramal en servicio, de acuerdo al anexo B, lo veremos más adelante, eso sí, el anexo B, se considerará
como calificado para ser soldadura de filete y ramal que no estén en servicio, a menos que lo prohíba la compañía. Nuevamente, un soldador que califique como soldador de ramal en servicio, eso es de acuerdo al anexo B, se considerará calificado para hacer soldaduras de filete y ramal que no estén en servicio, a menos que lo prohíba la compañía. Estamos hablando de varios casos. Vamos a separarlo para que se aprecie mejor. Siguiente, un soldador que califique como soldador de filete en servicio, de acuerdo con el anexo B, se considerará calificado para realizar soldaduras de filete que no estén en servicio, a menos que lo prohíba la compañía. Un soldador de rama o filete que esté calificado de esta manera deberá estar limitado al rango aplicable de variables esenciales descritas en el 6.22 y no por las variables esenciales descritas en el anexo B. ¿Ok? Entonces, ahora no vamos a ir todavía al anexo B, pero el anexo B trata de soldaduras en servicio. Y para soldaduras en servicio se hacen también calificaciones, tanto de procedimientos como de soldadores. Entonces, cuando aplique, podemos acudir a este ítem donde se ven las calificaciones de soldadores que se hayan calificado según el anexo B. Entonces, abarca también para soldaduras que no están en servicio, es decir, soldaduras de producción. ¿Ok? No se considerará que los soldadores tienen una calificación múltiple de la sección 6 al combinar soldaduras hechas de acuerdo con la sección 6 y soldaduras hechas de acuerdo con el anexo B. Esto sí lo vamos a ver un poquito más adelante, de lo que es lo que respecta a calificación múltiple. ¿Sí? Justamente vienen a continuación la calificación simple y la calificación múltiple. Entonces, luego podemos volver a este último ítem, ¿no? Que hacía referencia justamente a la calificación múltiple. Prosigamos con 6.2. Calificación simple. Bien, estamos dejando pasar un poquito la hora, pero allá tenía un quiz, ¿sí? No quiero avanzar mucho, o sea, tenemos ya